Muchas gracias por el tiempo de espera. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Como les comentaba hace un ratito, veremos la capacitación del módulo de nómina y reportes. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crear una empresa. Seleccionamos en Más Empresa y posteriormente vamos a la opción de Cargar manual. De esta manera, el sistema nos va a permitir incorporar una empresa de prueba. Vamos a registrar un root ficticio para poder llevar a cabo la sesión del día de hoy. Mencionamos entonces la información de la empresa y posterior a eso detallamos la información completa para así poder seguir el paso a paso. Vamos a dejar cualquier información porque lo importante es poder avanzar y llegar finalmente al módulo de nómina para que así puedan ver la información que tenemos para mostrarles. Le damos entonces al botón siguiente, completamos la información del representante legal y pasamos entonces a la configuración. Aquí en el paso número 3 de configuración, nosotros vamos a mencionar cuál es el inicio de año contable para el registro de la información de la contabilidad. Dejamos registrada entonces la información de la facturación electrónica y pasamos a crear la empresa. Una vez que nosotros tengamos creada la empresa, vamos a poder acceder al módulo de nómina y crear colaboradores para así comenzar entonces con el cálculo de la nómina. Bien, esperamos entonces que se termine de configurar nuestra empresa. Y vamos avanzando en la sesión del día de hoy. Perfecto. Aquí ya estamos entonces dentro del ambiente de nuestra plataforma. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos entonces al módulo de nómina y aquí nos va a figurar al costado izquierdo de la pantalla el botón de nómina. Antes de acceder acá, les voy a comentar que aquí en pantalla ustedes van a ver inicialmente el dashboard principal, el cual se alimenta sobre la información que ustedes van registrando dentro del sistema. Es importantísimo que tengan en consideración que dentro de estos reportes, ustedes lo único que pueden hacer es cambiar las fechas para poder visualizar información aquí, pero no pueden hacer ninguna alteración a ninguno de los datos que va a aparecer en los gráficos desde acá. Se hace directamente dentro del módulo de nómina en sí. Una de las opciones que es bastante interesante y que la verdad nos aporta información valiosa es los contratos a vencer. Aquí ustedes van a poder visualizar cuáles son los contratos que están prontos a vencer para de esa forma cambiar a indefinido o bien verificar si efectivamente se va a actualizar el contrato de este colaborador o no. Pasamos entonces a la parte superior, al costado izquierdo de la pantalla y nos vamos al módulo de nómina. Ingresamos aquí directamente y vamos a agregar los parámetros de procesos. Mencionamos entonces el mes y año del inicio de la actividad. Consideren entonces que es sumamente importante la fecha de inicio que nosotros le damos al módulo de nómina, ¿ya? Deben tener en consideración que una vez que nosotros calculamos la primera liquidación de sueldo dentro del sistema, no tendremos posibilidad de cambiar el periodo de inicio. Así que mucho ojo con el registro de inicio que ustedes le dan a el parámetro de proceso de comienzo de este módulo. Posterior a eso, vamos incorporando caja de compensación según corresponda. Si no tienen caja, pueden dejarlo en blanco. Mutual de seguridad. Si no tienen mutual, deben dejarlo sin mutual. Empresa entrega aporte a accidentes del trabajo ISL.
y después aquí en Seguro de Cesantía, AFC Chile S.A. Posteriormente tienen la posibilidad de seleccionar cuál es el formato de liquidación que van a necesitar. De todas maneras, el sistema posteriormente les permite realizar el cambio del formato de liquidación dentro de la configuración de la empresa. Se preguntarán ustedes, ¿dónde está la configuración de la empresa? Al iniciar sesión aparece el listado de empresas en donde yo tendré la posibilidad de editar la empresa y de realizar la modificación tanto de la caja de compensación, de la mutual de seguridad, seguro de cesantía, formato de liquidación y también el correo de administración de recursos humanos. Teniendo entonces esta información ya registrada y estando de acuerdo con el registro de esto, le damos al botón guardar. Posteriormente entonces el sistema carga les va a mostrar en pantalla la empresa que acabamos de crear con los parámetros que nosotros inicialmente dejamos configurados. Es importante que aquí consideren entonces que el sistema para la mutual de seguridad siempre va a considerar el valor de base que es el 0,93. En el caso de que ustedes tengan un valor de cotización adicional de mutual de seguridad, deben incorporarlo más adelante dentro del ítem de configuración en los parámetros de gestión. Ya se los voy a mostrar más adelante, pero solamente aquí les estoy comentando que consideren que dentro de la plataforma tienen el valor del 0,93 desde la base. Posterior a eso, nosotros aquí estamos viendo varios botoncitos que son cambiar parámetros, personal, generar nóminas, Previred, centralización y cierre de mes. Particularmente el primero es el único botón que va a desaparecer de aquí cuando ustedes ya generen la primera liquidación de sueldo. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, el sistema no permite cambiar el periodo de inicio. En el caso de que ustedes lo necesiten cambiar el periodo de inicio en algún momento, deben hacerlo antes de calcular la primera liquidación de sueldo. Muy bien, vamos ahora entonces a explicar cuál es la metodología para el cálculo final de la nómina. En pantalla están viendo varios botones que son personal, generar nóminas, Previred, centralización y cierre de mes, como les comentaba. Tal cual como aparecen en este orden, ustedes deben acceder a cada una de las opciones para poder llevar a cabo el cálculo de una nómina y finalmente el cierre de un periodo. Primero, en el botón de personal, nosotros debemos incorporar la información de los trabajadores, dejar registrado a cada uno de los colaboradores con sus fichas. Posterior a eso, incorporar entonces lo que es los conceptos de colación, movilización, aguinaldo, algún bono y también el detalle del movimiento de personal. ¿Qué quiere decir esto? El sistema aquí en el botón de personal les permite entonces que ustedes dejen el registro de toda la data para finalmente salir de aquí e ir a la opción de generar nóminas. Una vez que ustedes generan nóminas, tendrán la posibilidad de verificar si las liquidaciones de sueldo están correctamente calculadas. Siempre debe existir esta validación por parte de ustedes para que puedan cerciorarse de que la información que ustedes incorporaron dentro del sistema está calculada según corresponde, ¿ya? Una vez que ustedes ya estén validando esa data y se cercioren, estén de acuerdo con los cálculos y todo, pasan al siguiente paso, que es Previred. El archivo Previred se debe descargar desde la plataforma de Wigo y posteriormente deben acceder a la página de Previred y gestionar la carga de este. Una vez que ustedes acceden a la página de Previred, deben considerar que el archivo que descargaron desde la plataforma de Wigo no se debe aperturar. Tampoco deben realizar ninguna modificación al nombre del archivo ni nada por el estilo, debido a que de esa manera mitigan la posibilidad de que se genere error al momento de cargar este archivo a la página de Previred. Se preguntarán ustedes, ¿en qué formato debo cargar este archivo? El archivo viene en un formato TXT, tal cual ustedes deben acceder a la página de Previred y seleccionar la opción de
archivo de 105 campos separado por posición. Una vez que ya cargan entonces la información a Previred y generan el pago de las imposiciones, deben pasar al siguiente paso, que es la centralización. Al generar la centralización, el sistema de nómina envía la información a la contabilidad para que de esta forma quede entonces contabilizado el asiento de centralización de remuneraciones y de esa manera ustedes van a poder visualizarlo en su contabilidad. Una vez que ya esté realizado este proceso, pueden pasar directamente a gestionar el cierre de mes. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a pasar al botón de configuración para ver qué configuración es importante antes de comenzar con el buceo dentro del botón de personal para que aprendan a calcular nómina. Nos vamos entonces a el botón de la configuración, que es el engranaje que pueden ver ustedes aquí en la parte superior azul. Y desde aquí nos aparecen varias opciones, varios ítems dentro de los distintos recuadros. Aquí van a poder visualizar la información del módulo de nómina. Dentro de este recuadro en nómina aparecen 3 ítems que son parámetros gestión, conceptos remuneración y definición de certificados. Me voy a enfocar en estos 3 que les acabo de comentar para que puedan conocerlos. Al acceder directamente a parámetros gestión, ustedes van a poder visualizar los distintos parámetros que son necesarios para el cálculo de la nómina. Aquí les va a aparecer la información del valor de UTM, valor UF, tope imponible de AFP, esto todo según el periodo en el cual nos encontremos. Actualmente solo aparece enero 2024 porque nosotros nos encontramos posicionados en ese periodo como fecha inicial para el cálculo de la nómina. Entonces, hace un ratito yo les comentaba que existe un parámetro que es súper importante, que es el del porcentaje de riesgo adicional. Les voy a indicar cómo deben ustedes incorporar el valor del riesgo adicional, siempre y cuando obviamente sea el caso de la empresa. Primero, antes de eso, quiero comentarles que deben tener en consideración que actualmente se realiza de forma automática la actualización de parámetros a partir del día 15 de cada mes, en base a la información que Previred nos otorga, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Desde el día 15 en adelante ustedes tienen posibilidad de gestionar el cálculo de su nómina. En el caso de que ustedes necesiten calcular alguna nómina con una fecha previa al 15, deben acceder directamente aquí a parámetros y realizar la modificación de los parámetros según corresponda para llegar finalmente al cálculo correcto de su nómina. Eso siempre y cuando sea antes de la fecha de el 15, ¿ya? Y es importante también que consideren que los valores de la información de los parámetros son modificables. Por ende, debe verificar la información antes de calcular la nómina. Una vez que ustedes ya acceden al módulo de parámetros de gestión, van a poder visualizar el listado, como les comentaba, ya sea de forma más amplia o acotada como lo estamos viendo ahora. Aquí tienen la posibilidad de visualizar hasta 100 detalles en el listado de información de los parámetros. Ahora nos vamos a enfocar en uno particularmente, que es el código 06 de porcentaje de riesgo adicional. En pantalla ustedes van a visualizar que al final de la línea del detalle del riesgo adicional pueden acceder a opciones. Pinchando aquí nos vamos a la opción de editar. Después dentro de porcentaje de riesgo adicional, editar, va a aparecer entonces la información de los distintos meses para que ustedes así puedan realizar el registro del porcentaje de riesgo adicional. Como les comentaba hace un rato, por ejemplo, hay empresas que tienen valor de riesgo adicional que es mayor al 0,93. Entonces, supongamos que esta empresa tiene el monto de 3,48. Si tiene entonces el valor de porcentaje total de la mutual de 3,48, ustedes deben acceder a descontar el 0,93 y mencionar aquí el valor de riesgo adicional que correspondería entonces a 2,55.
De esa forma, ustedes este mismo monto lo van a poder replicar en cada uno de los periodos según corresponda, y claramente si en algún momento es necesario cambiar este valor, incrementarlo, rebajarlo, como sea, pueden acceder directamente aquí y realizar la modificación según el periodo que corresponda. Una vez que ustedes ya tienen este dato registrado, le dan al botón de aceptar y va a quedar entonces el porcentaje de riesgo adicional asociado al periodo según corresponda. A continuación, vamos a acceder a la configuración nuevamente y esta vez nos vamos a ir a la opción de conceptos remuneración. Ingresando a conceptos remuneración, yo tendré aquí la posibilidad de visualizar cuáles son los distintos haberes, descuentos, abonos, etcétera, todo lo que esté asociado para finalmente calcular entonces la nómina a los colaboradores. Es muy importante que consideren que acá, dentro de este módulo, existen muchos parámetros que están formulados. ¿Cómo pueden saber ustedes cuáles son los que están con fórmula? Aquí mismo aparece entonces un check que es verdecito para los que tienen fórmula, y los que aparecen con rojo es porque tienen un valor informado. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes deben incorporar cuál es el monto directamente de este concepto para que de esa forma figure en la liquidación de sueldo según el valor que ustedes estipulen, ¿ya? A continuación vamos a ver cómo podemos agregar un nuevo concepto. Para agregar un nuevo concepto deben tener en consideración lo siguiente. Vamos a realizar un ejemplo. Aquí yo voy a buscar los haberes que se encuentran dentro del sistema. Al filtrar por la palabra haber, aquí voy a poder ver distintos haberes que tienen códigos que comienzan con la letra H mayúscula. ¿Por qué comienzan de esa manera? Porque son de tipo haber. Si ustedes cambian aquí el nombre de haber y ponen descuento, el sistema les va a mostrar los de tipo descuento, todos asociados a un código que comienza con el correlativo de la letra D. Es muy importante que ustedes consideren entonces revisar dentro de los conceptos cuáles son las numeraciones que se encuentran disponibles para que de esta forma puedan incorporar un nuevo concepto dentro del sistema, siempre y cuando obviamente ustedes lo necesiten. Aquí vamos a visualizar entonces cuáles son las numeraciones que están disponibles según correlativo, y aquí pueden ver entonces que del H012 salta al H060. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el 12 y el 60 existen varios códigos que se encuentran disponibles para que ustedes puedan incorporar nuevos haberes dentro del sistema. A continuación, vamos a irnos entonces a la parte superior. Seleccionamos el botón de más nuevo y al acceder entonces a registrar un nuevo concepto, tendremos la posibilidad de incorporar el tipo, primero que nada. Mencionamos entonces tipo haber y aquí en código vamos a registrar el código que se encontraba disponible, el código H013. De esta forma entonces vamos a incorporar la descripción del nuevo concepto que nosotros necesitemos y después nos vamos a ir a la opción de aplicable a. Aquí en aplicable a tienen posibilidad de seleccionar más de una opción y deben parametrizar entonces este concepto para que finalmente se calcule de manera correcta dentro de la liquidación de sueldo. ¿A qué voy con esto? Aquí pueden parametrizar y mencionar si es un concepto imponible, si es tributable, si es un costo, etc. Y esto lo van a poder parametrizar según corresponda y claramente según los conocimientos laborales que tengan ustedes para el uso de esta plataforma. Después de seleccionar las opciones según el aplicable a, nos vamos a la opción donde dice fecha desde. Aquí en fecha desde tendrán ustedes que incorporar la fecha desde la cual parte este concepto, desde la cual este concepto estará disponible en el sistema, que sería entonces la fecha de inicio. En este caso sería entonces el 1 de enero del 2024, porque esa fue la fecha que nosotros le dimos de inicio.
Entonces, desde el 1 de enero este concepto estará disponible para que ustedes lo puedan atribuir a los colaboradores más adelante dentro del módulo de nómina. La fecha hasta no es una fecha obligatoria, ustedes la pueden dejar en blanco o bien dejar una fecha hasta para poder otorgar un tope a este concepto. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a poder mencionar entonces una fecha de inicio y fecha de término de un concepto para que ese concepto figure entonces disponible desde esa fecha hasta la fecha que estipulen en el sistema, ¿ya? Acá mismo también tenemos la posibilidad de habilitar el check de cantidad. ¿A qué corresponde esto? Si ustedes tienen un concepto que posteriormente va a llevar una glosa porque se calcula de alguna manera en específico, aquí tienen la posibilidad de adicionar entonces una glosa según la información que los llevó a calcular el concepto que están asociando a su colaborador, ¿ya? Por ejemplo, si es un concepto que se calcula por día, aquí tienen la posibilidad de poner por día, ¿ya? En el caso de que no requieran incluir alguna glosa o el concepto no sea regido por una cantidad, le pueden quitar el check y de esa manera se va a deshabilitar la opción de que registren glosa. Lo mismo para el caso de si es legal o no. Regularmente hay empresas que tienen conceptos que vienen con normativa legal y otros que son directamente de las empresas. Entonces, cuando son directamente conceptos de las empresas, deben dejarlo aquí en donde dice es legal en blanco. Si es un concepto que es legal y que está normado por la Dirección del Trabajo o la Inspección del Trabajo directamente, ustedes le dan el check de es legal para que quede el registro de que así es. Después de esto, pasamos entonces a la opción de conceptos LRE. ¿Ya? Aquí en conceptos LRE tenemos entonces la posibilidad de seleccionar el concepto que corresponde a el que yo estoy registrando. Por ejemplo, si yo voy a agregar un concepto que sea un aguinaldo, busco el concepto del libro de remuneraciones electrónico que corresponde a aguinaldo y lo dejo asociado de esa forma. Esto es fundamental para que posteriormente figure dentro del libro de remuneraciones electrónico el concepto bien asociado, ¿ya? Si ustedes necesitan tener más detalles sobre la información de estos conceptos, más adelante les voy a mostrar dónde pueden obtener el instructivo del libro de remuneraciones electrónico para que ustedes puedan tener el detalle de esto. Genial. Vamos entonces al siguiente punto en donde dice información contable. Tenemos cuenta y aquí vamos entonces en búsqueda de la cuenta que va a estar disponible para la centralización de remuneraciones. Acá en la parte superior, como pueden ver, figuran cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de orden debe, orden haber, orden de gasto o de ingreso. Directamente, por ejemplo, si corresponden a gasto, las cuentas que ustedes necesitan seleccionar, le van entonces al check de gasto, buscan la cuenta en cuestión, la seleccionan y de esa forma va a quedar entonces atribuida aquí con su correlativo de cuenta, con su descripción, y si esta cuenta necesita un detalle de análisis personal o previsional, el sistema les va a permitir que aquí puedan seleccionar el detalle. Se preguntarán ustedes, ¿bajo qué casos llevaría entonces una cuenta el detalle de análisis? Eso deben primero parametrizarlo dentro de su plan de cuentas. Si ustedes necesitan que la cuenta gastos en personal lleve un análisis de colaboradores o bien de instituciones, ya sea de AFP, ISAPRE, etcétera, deben dentro de el módulo de plan de cuentas asignar entonces la opción de detalle de cuenta, de análisis de cuenta. De esa manera, entonces, el sistema aquí les va a permitir que ustedes puedan dejarlo asociado a si necesitan un análisis personal o previsional, como les comentaba. Después de esto, nos vamos entonces al siguiente punto, en donde está la información de fórmula.
Como les comentaba hace un rato, ustedes tienen la posibilidad de asociar conceptos que vengan con fórmula o bien otros que sean informados. Si ustedes necesitan incorporar un concepto que sea formulado, es muy importante que puedan asesorarse con el chat de soporte para que de esa manera puedan verificar si efectivamente la fórmula que ustedes están registrando va a llevarlos a el cálculo correcto de la nómina y no va a generar ningún inconveniente con el cálculo del concepto que ustedes están incorporando. ¿Ya? Es importante que lo puedan validar. En el caso de que ustedes necesiten incorporar un concepto que sea de determinación informado, eso quiere decir que ustedes tienen que incorporar directamente cuál es el valor del concepto, tendrán la posibilidad de mencionar si el tipo de valor va a ser por cantidad o directamente por valor. Cantidad sería regularmente información como, por ejemplo, la información de horas extras, algún detalle de un atraso, etc. Y valor directamente sería, por ejemplo, si es un aguinaldo, si es un bono, si es un valor cerrado, ¿ya? Teniendo entonces en consideración todos los puntos importantes de la creación de un nuevo concepto, ustedes le dan al botón de guardar o bien cancelar según corresponda. En este caso le vamos a dar cancelar porque no guardaremos ningún concepto como prueba. Muy bien, acá, como les comentaba entonces, tendrán la posibilidad de ver los distintos conceptos que estén asociados a las distintas cuentas. Tienen aquí ustedes la posibilidad de realizar la modificación de las cuentas que van asociadas a los distintos conceptos, como pinchando en opciones, editar y realizando la modificación a la cuenta según lo que yo les había mostrado hace un ratito. ¿Cómo? Seleccionamos opciones, editar y aquí aparece entonces la cuenta en información contable. Esa es la información que ustedes deben realizar modificación solamente, ¿ya? Muy bien. A continuación vamos a volver a la configuración y ahora vamos a revisar qué es lo que el sistema nos puede mostrar dentro de definición de certificados. Aquí, en definición de certificados, ustedes tendrán 7 certificados que están disponibles por defecto dentro del sistema, los cuales les dará la posibilidad de poder extraer un anexo de contrato asociado a los distintos trabajadores que ustedes tengan incorporados dentro del sistema, pero acá, en donde nos encontramos actualmente, solamente van a poder visualizar cuál es el listado de los certificados y tendrán la posibilidad de realizar modificaciones al formato. De todas formas, yo regularmente sugiero a los clientes que realicen la siguiente acción si ustedes necesitan realizar alguna modificación a uno de los archivos que tenemos en pantalla. ¿Cuál es mi sugerencia? Que accedan aquí a opciones, posteriormente vayan a el botón de editar y desde aquí puedan copiar entonces la información del archivo, en este caso del certificado, y después vuelvan atrás, seleccionen más definición de certificado, peguen la información y realicen las modificaciones según lo que necesiten, ¿ya? Es importante que consideren revisar el diccionario de datos que figura a un costado izquierdo de la pantalla, ya que este diccionario de datos nos da la información de los parámetros que van a ser considerados según la información que nosotros necesitemos obtener en este certificado, ¿ya? Si aquí podemos ver esto que dice nombre completo personal, acá mismo aparece al costado la información de cuál es el nombre completo personal, nombre completo del personal, que es lo que nosotros directamente registramos dentro del módulo de nómina, lo cual vamos a ver en unos minutos más, ¿ya? Es importante, como les comentaba, que consideren que esta información que estamos viendo en pantalla es el formato de estos certificados, ¿ya? No es el certificado que ustedes finalmente van a imprimir. Eso lo van a poder ver más adelante dentro del módulo reportes cuando ustedes ya tengan información de colaboradores registrados dentro de su sistema.
Muy bien. Volvemos entonces nuevamente a configuración. Y aquí les cuento que las opciones que figuran al costado derecho de pantalla, que es impuesto único, instituciones y días feriados, son básicamente informativos, ¿ya? En días feriados ustedes van a poder encontrar los distintos días feriados según la ubicación que ustedes le hayan estipulado al sistema. Muy bien, vamos ahora entonces a lo que nos convoca. Accedemos al módulo de nómina y directamente nos vamos a el botón de nómina que figura al costado izquierdo de la pantalla. Al ingresar aquí, tendremos entonces la posibilidad de visualizar lo mismo que veíamos hace un ratito, que es la información de periodo, caja de compensación mutual. El primer paso que debemos llevar a cabo es entonces agregar al personal. Vamos al botón de personal y aquí vamos a acceder a registrar la primera ficha de un trabajador al sistema. ¿Cómo lo hacemos? Pinchamos en el botón de personal, seleccionamos la opción de nuevo personal y aquí tendremos entonces que completar la ficha de nuestro trabajador. Registramos entonces el número de ficha y posteriormente vamos con el root. Aquí en el número de ficha me voy a detener para poder darles un tips que es de bastante utilidad, que va a hacer entonces que ustedes incorporen el número de ficha como el root de los trabajadores. ¿Para qué? Para que de esa forma puedan aplicar filtro de búsqueda más rápida en el caso de que necesiten buscar la ficha de un colaborador, ¿ya? Porque si ustedes, por ejemplo, ponen un correlativo del 1 al 100, no van a saber cuál es el colaborador con el número 15 y cuál es el que tiene el número 50. Entonces, en cambio, si ustedes ponen el root de los trabajadores aquí, les va a ser mucho más fácil poder aplicar filtro de búsqueda para encontrar la información que ustedes necesiten, ¿ya? Entonces, después de registrar el número de ficha, vamos con el root. Incorporamos entonces la información de apellido paterno, apellido materno, vamos con los nombres y después incorporaremos entonces la información de nacionalidad, estado civil, el sexo, la fecha de nacimiento, correo electrónico, que es información primordial. Recuerden que es obligación ahora enviar las liquidaciones de sueldo mediante correo electrónico a los colaboradores. Y después vamos entonces aquí en donde dice datos de dirección. Incorporamos la data. Vamos entonces con la provincia, la comuna, según corresponda. Código postal no es obligatorio, así que lo pueden dejar en blanco. Y lo que sí es obligatorio es la información de el lugar de trabajo. Pasamos entonces a el botón siguiente y vamos al paso número 2, donde dice situación contractual. Aquí en tipo de contrato mencionamos si es indefinido, plazo fijo. En el caso de que sea plazo fijo, el sistema les va a habilitar estos dos ítems de fecha de inicio, fecha de término. En este caso, como es un plazo indefinido, solamente incorporamos entonces la fecha de inicio del contrato de este colaborador. Le damos al sueldo mínimo siempre y cuando corresponda a este caso. En este caso le vamos a dar entonces renta base. Incorporamos la renta base de nuestro colaborador. Es importante que consideren entonces la información de la moneda. Aquí tienen la posibilidad de mencionar si es en CLP, pesos, UF o USD, que serían dólares, ¿ya? Posterior a eso, tienen la posibilidad de mencionar cuál es el tipo de periodicidad, mensual, diario, hora, y también si tienen sueldo empresarial, tienen la posibilidad de incorporarlo de esta manera. Tipo de trabajador, es muy importante también este detalle. Si ustedes tienen algún colaborador que sea pensionado y que no cotice, tienen aquí la posibilidad de habilitar entonces esta opción. Y también aquí le pueden dar el check a la gratificación. ¿Para qué? Para que el trabajador reciba
la gratificación que corresponde al 25% en base al sueldo base, con el tope de 4,75 ingreso mínimo mensual. Mucho ojo con este detalle entonces. Acá también tienen la posibilidad de mencionar si el colaborador tiene artículo 22 o no es así. Y después podrán entonces incorporar cuál es el tipo de jornada, si es jornada completa, jornada parcial. Vamos entonces a donde dice horas semanales. Aquí ustedes van a tener que registrar entonces la cantidad de horas semanales según corresponda. En este caso, como nos encontramos aún en enero de 2024, lo vamos a dejar con 45 horas, ya que una vez que llegue al periodo en el cual empieza a regir el descuento de la cantidad de horas semanales, deben incorporar entonces las 44 según corresponda. Más adelante les voy a mostrar cómo pueden ustedes realizar esa modificación de forma más rápida. Acá mismo, en el caso de que tuviesen una jornada distinta a la completa, pueden seleccionar la opción de parcial y de esta manera el sistema les va a permitir registrar los días de semana, si es jornada excepcional o no, y de esta manera entonces el sistema les va a otorgar otros recuadros para que puedan completar. Acá figura también el check de zona extrema. Si es una zona extrema del país, Arica o Puerto Natales, por ejemplo, le dan entonces el check a zona extrema y aquí mencionan cuál es el porcentaje de asignación según zona. Posterior a eso tenemos entonces el ítem de persona con discapacidad, que es primordial que puedan realizar entonces el registro aquí, porque esto también es solicitado en el libro de remuneraciones electrónico que debe ser enviado a la Dirección del Trabajo. Después de esto, aquí en el caso de que se eximan de informar las horas semanales en la declaración jurada 1887, deben darle el check siempre y cuando corresponda. Y por último, aquí en atributos tenemos la posibilidad de incorporar el cargo de nuestro colaborador. Es importante entonces que consideren que si ustedes necesitan registrar algún cargo adicional, pueden hacerlo dentro de la configuración en la opción de definición de atributos. Eso lo pueden ver en la capacitación número 1 que se encuentra disponible dentro de nuestro centro de ayuda aquí en Buscar Respuestas para que lo puedan tener en consideración. Muy bien, pasamos entonces al botón siguiente, avanzando al paso número 3. Acá debemos registrar cuál es la previsión, es decir, la AFP según corresponda. En el caso de que sea un colaborador que no cotice, por ejemplo, pensionado y no cotice, tienen que habilitar entonces la opción de sin AFP y dejar el detalle de previsión especial con 0 en ambos recuadros. Para este caso no es así, entonces vamos a dejarlo registrado con la previsión según corresponde. Seguro de cesantía aparece el check habilitado de forma automática y figura la fecha de inicio del contrato. Y después tenemos entonces la cotización de fondo de salud, en donde vamos a poder ver si es ISAPRE o FONASA. En el caso de que sea FONASA, automáticamente el sistema va a saber cuál es el valor correspondiente al cálculo según los parámetros de gestión que nos envíe Previred. Y en la opción de ISAPRE, ustedes tendrán que mencionar cuál es la ISAPRE y ver cuál es el modo de la cotización. Perfecto, pasamos entonces al siguiente ítem en donde dice último imponible. El último imponible no es obligatorio para todos los colaboradores. Esto es solamente para los casos en los que tenga, por ejemplo, licencia médica en el inicio que ustedes le están dando a la nómina dentro de la plataforma, que sería en este caso, por ejemplo, licencia médica en el periodo de enero 2024. ¿Por qué debe ser tan importante mencionar el último imponible en el caso de que tenga licencia médica? El sistema no tiene la posibilidad de encontrar en ningún lugar
el valor correspondiente a el último monto imponible con 30 días trabajados debido a que el inicio es en enero de 2024. Entonces, producto de esto, es importante que ustedes aquí puedan mencionar cuál es el último monto imponible con 30 días trabajados para este colaborador, para que de esa forma el sistema pueda calcular el monto de liquidación según licencia médica correspondiente, ¿ya? Después de registrar esta data, que como les decía, no es obligatoria para todos los colaboradores, pueden pasar a seleccionar si corresponde a un trabajo pesado, mencionar cuál es el porcentaje de trabajo pesado, y el artículo 146 vendría siendo entonces el que corresponde a las trabajadoras del hogar. Después de esto tenemos entonces seguro COVID, en donde van a poder seleccionar si corresponde a seguro COVID o no esta ficha de un colaborador particularmente. Actualmente casi ya no se utiliza esta opción, así que deberían pasarlo por alto directamente. Y por último, tenemos entonces el ahorro previsional voluntario. Aquí figura institución, tipo, monto, moneda, fecha desde, hasta, recaudación y el beneficio tributario según corresponda, para que ustedes puedan agregar los distintos APB que necesiten para el trabajador en cuestión. Pasamos entonces a el siguiente punto, que es el número 4, y aquí vamos con los otros antecedentes. Acá tendremos la posibilidad de mencionar el sindicato, siempre y cuando en este caso este colaborador cuente con algún sindicato. Si tiene un sindicato, es importante que consideren que los sindicatos se registran dentro de configuración en el ítem de nómina, en la opción donde figuraba instituciones. Ahí deben registrar primero el sindicato y después aquí directamente seleccionar esta opción para poder desplegar el listado de los sindicatos que tienen agregados. De lo contrario, lo dejan sin el check y pasan entonces a registrar la información que sigue. Acá figura entonces la información de las asignaciones familiares. Las cargas normales, cargas inválidas, cargas maternales y el tramo según corresponda. Después de esto tenemos entonces el detalle de situación de pago. Aquí mencionamos la forma de pago de la liquidación de sueldo de este colaborador. En este caso vamos a dejarlo con pago efectivo, ya que de lo contrario, si dejamos alguna de las otras opciones, tenemos que completar la información del costado, que es banco, cuenta y número de cuenta. Dejamos entonces efectivo. Posterior a eso, vamos con la información de vacaciones iniciales según corresponda. Aquí es importante que consideren que tienen la posibilidad de incorporar los años con otros empleadores, las vacaciones pendientes, vacaciones progresivas pendientes y vacaciones complementarias, ¿ya? Por último, también tendrán la posibilidad de guardar el respaldo de lo que es el certificado de la AFP que les otorga para proporcionar las vacaciones progresivas. Teniendo entonces en consideración todo lo que les he comentado hasta ahora, le damos al botón crear para que finalmente se lleve a cabo la creación de la ficha del personal. Como pueden ver en pantalla, ya nos aparece entonces que la ficha quedó creada, se actualiza la pantalla y nos muestra entonces la ficha de el colaborador que nosotros acabamos de incorporar. Muy bien. Ahora vamos a conocer cuáles son las otras opciones que están dentro del botón de personal. Aquí en el botón de personal tenemos varias opciones que son, como les dije anteriormente, nuevo personal para poder agregar a los colaboradores uno a uno. En la opción de personal masivo ustedes tienen la posibilidad de descargar un archivo, que es una plantilla de carga que viene con instrucciones para poder completar y cargar dentro del sistema de forma masiva a los colaboradores. Ojo con esto porque aquí tienen la posibilidad de incorporar hasta 50 trabajadores por archivo de carga de nómina, ¿ya? Así que mucho ojo con ese detalle para que lo puedan tener en consideración. Después, dentro del mismo botón de personal, tenemos la opción de exportar fichas masivas.
Supongamos que nosotros tenemos 10 trabajadores registrados dentro de esta empresa y necesitamos extraer la información de los distintos trabajadores en un archivo Excel. Directamente vamos entonces a la opción de exportar fichas masivas para que el sistema me lo entregue en el formato que les comentaba anteriormente. También aquí tendrán la posibilidad de acceder a reducción jornada. Esto es lo que correspondía entonces a la reducción de jornada que estaba disponible dentro de cuando estábamos en pandemia. Así que también no lo van a utilizar mucho, me imagino, así que hay que pasarlo por alto. Lo de vacaciones, sí vamos a acceder aquí para que lo puedan ver. Aquí en vacaciones ustedes tendrán la posibilidad de extraer la información de vacaciones de sus trabajadores, ya sea de todos los trabajadores o bien de solo un trabajador. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos aquí en donde dice cartola para poder ver la información de todos los trabajadores. O bien, si necesitamos ver la información de algún trabajador en específico, vamos aquí en búsqueda de cuál es el trabajador, lo seleccionamos y después le damos al botón de aceptar para que aquí abajito nos aparezca entonces la información de las vacaciones de este trabajador. Si ustedes quieren extraer la información que están viendo en pantalla, pueden extraerla tanto en PDF como en Excel, como en los distintos módulos del sistema. A continuación vamos entonces al botoncito de atrás para volver a personal y revisar cuáles son las otras opciones que nos están quedando pendientes. Pinchamos acá en personal entonces. Nos queda lo que es préstamos, que la verdad es que si ustedes tienen casos de préstamos que la empresa otorgue a los distintos colaboradores, es necesario que puedan tener en consideración que al seleccionar esta opción de préstamos, ustedes no tienen la posibilidad de pausar el préstamo. ¿Qué quiere decir eso? Si el trabajador por A, B o C motivo les dice, ¿saben qué? Necesito que el mes de marzo, por ejemplo, no se me descuente el préstamo porque por X motivo. Ustedes no van a poder acceder a pausar el valor del préstamo, sino que el sistema les va a descontar de igual manera el valor correspondiente al préstamo que ustedes le otorgaron como empresa al colaborador. Por ende, si ustedes tienen casos así, existe la posibilidad de que en la empresa pausen el descuento del préstamo, les sugiero que lo puedan incorporar directamente como un concepto y no dentro de esta opción de préstamos. En la opción bloquear, desbloquear, ustedes tienen la posibilidad de forma masiva poder seleccionar a varios trabajadores y bloquearlos para dejar la ficha inactiva y no calcular la nómina dentro del periodo que ustedes se encuentren, o bien habilitarlos nuevamente para poder calcular. ¿Ya? También tienen la posibilidad de extraer desde aquí un archivo que les va a facilitar el cálculo de la renta bruta a partir del monto líquido a pagar a cada colaborador. Y por último, aquí tenemos la opción de cambiar las horas semanales. Recuerdan que hace un ratito les comentaba que ustedes tienen la posibilidad de seleccionar a varios trabajadores y cambiar la cantidad de horas semanales. Perfecto. Lo pueden hacer dentro de la ficha de cada uno de ellos o si no, aquí mismo en donde dice horas semanales y aparece la cantidad de 44 seleccionando al personal que nosotros necesitemos cambiarle la cantidad de horas. Muy bien, ya viendo entonces el botón de personal, ahora pasamos al siguiente que es movimientos. Aquí en movimientos vamos a seleccionar al colaborador, nos vamos a ir al botón de movimiento y vamos a suponer que tenemos a varios trabajadores seleccionados. Nos vamos a movimientos mes y aquí el sistema me va a dar la posibilidad de a todos los trabajadores que yo seleccioné anteriormente asociarles el mismo concepto que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo lo podemos hacer? Mencionando aquí, por ejemplo, el concepto de anticipo de sueldo y otorgándoles el valor de 100.000 pesos a todos los que yo acabo de seleccionar.
¿ya? También tendrán la posibilidad de agregar más de un concepto si así lo necesitan. Y finalmente darle entonces al botón de aceptar. Una vez que también necesitemos agregar, por ejemplo, algún concepto que tenga un monto distinto para cada uno de los trabajadores, podemos hacerlo también en el botón de movimientos, seleccionando la opción de movimientos concepto mes. Aquí yo voy a poder seleccionar cuál es el concepto, por ejemplo, sobre tiempo, que serían horas extras. Voy, busco a los trabajadores en cuestión, puedo seleccionar a más de uno, a los que necesite, y le asigno entonces la cantidad de horas extras sobre tiempo que haya tenido cada uno de ellos. De esta manera, al darle al botón de aceptar, va a quedar entonces registrada la información de cuál es el sobretiempo con la diferencia para cada uno de los trabajadores que ustedes seleccionaron. Es importante que aquí tengan en consideración que si ustedes registran la cantidad, el valor debe ir en blanco. Y si registran un valor, la cantidad debe ir en blanco. Le damos entonces al botón aceptar y finalmente ya quedó registrado tanto el movimiento de las horas extras como el de el anticipo de sueldo. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros incorporar información de manera masiva para los distintos trabajadores. Pinchamos también en el botón de movimientos y aquí nos aparece movimiento personal masivo o movimiento mes masivo. Dentro de la opción de movimiento personal, tendremos la posibilidad de descargar una plantilla de carga para completar con la información del movimiento de personal. ¿Cuál es el movimiento de personal? Se preguntarán ustedes. El movimiento de personal es la información de el ausentismo, permiso sin goce de sueldo, vacaciones, licencia, etc. Todo lo que sea entonces un movimiento de personal que deba ser informado a PreviRed, deben ustedes incorporarlo desde esta opción o si no, de forma individual, como lo vamos a ver más adelante. Acá en esta opción, como les comentaba, tienen ustedes la posibilidad de descargar una plantilla de carga y después de descargar esta plantilla de carga, esta plantilla viene con instrucciones para que ustedes la completen y de esa manera puedan entonces cargarla finalmente aquí en donde dice archivo buscar. Sí es muy importante que consideren que si ustedes le quitan el check de reemplazar datos, el sistema les va a mostrar este mensaje que están viendo en pantalla. Dice entonces, al quitar este check no se reemplazarán los movimientos anteriores y se podría duplicar la información. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes, por ejemplo, tienen incorporado un movimiento de personal de ausentismo de un trabajador y después cargan esta plantilla y le quitan el check de reemplazar datos, el sistema les puede duplicar la información del ausentismo si ustedes lo tenían ya agregado anteriormente. Así que se sugiere que ese check de reemplazar datos no lo quiten. También, como acabamos de ver este mensaje en pantalla y lo leímos, es de suma importancia que ustedes puedan leer cada una de las alertas que el sistema les arroje, ya sea así como lo acabamos de ver, como una ventana emergente chiquitita, o bien en un formato más amplio para que ustedes puedan enterarse de cuáles son las actualizaciones del sistema, las novedades e incluso las mejoras que se han realizado dentro de la plataforma de WID, ¿ya? Perfecto, aquí vamos a darle entonces al botón cerrar. Vamos nuevamente a movimiento y ahora nos vamos a ir a la opción de archivo de movimientos por mes. Aquí entonces tenemos la posibilidad de cargar conceptos que son, por ejemplo, colación, movilización, horas extras, anticipo de sueldo, aguinaldo, algún bono, lo que ustedes necesiten asociar a los distintos colaboradores de forma masiva, ¿ya? Al igual que la opción que les mostraba anteriormente, también
aquí figura el check de reemplazar datos. Así que mucho ojo con esta opción también, porque también genera duplicidad si ustedes le quitan ese check, ¿ya? Vamos entonces a continuación a conocer las opciones individuales para cada uno de los trabajadores. Al final de la línea del detalle del colaborador que nosotros registramos, tenemos el botón de opciones, en donde figura un engranaje con dos engranajes más chiquititos. Vamos entonces a ese ítem y aquí nos va a aparecer la opción de editar, movimiento de personal, movimiento mes, consulta liquidación, etc. Vamos a ir viendo entonces uno a uno según corresponda. Editar es la opción de poder aperturar la ficha de este colaborador, seleccionar cuál es el periodo que finalmente necesito editar y realizar entonces las modificaciones a la ficha según corresponda. En movimiento de personal, yo tendré la posibilidad de asociar un movimiento de personal para el trabajador seleccionado. Puedo mencionar entonces aquí cuál es el movimiento, por ejemplo, vacaciones, y ahí menciono entonces cuál es la fecha de las vacaciones que se tomó este trabajador. Menciono, por ejemplo, desde el 2 de enero hasta el 5 de enero. Y al darle al botón de agregar, me va a quedar esto registrado entonces como un movimiento de personal aquí abajito. ¿Ya? Aquí es muy importante que ustedes se cercioren de la información que están registrando. Como pueden ver en pantalla, yo le di fecha de inicio desde enero y le di una fecha de término de el 5, pero de abril del 2024. Entonces, si esto no corresponde, yo debo eliminar la información y registrar según sea necesario. ¿Ya? Ahí como está correcto, validando entonces el detalle, yo finalmente le doy al botón de agregar y el sistema me va a mencionar cuáles son los días totales, los días hábiles y los días a descontar que son obviamente días propuestos. En este caso figura 0 porque son vacaciones y no se descuenta. Le vamos a dar entonces a eliminar porque no vamos a guardar este movimiento de personal para este colaborador. ¿Ya? Pero aquí tienen que incorporar tanto las licencias médicas como los retiros, licencia de incapacidad laboral, permisos sin goce de sueldo, ausencias, vacaciones, etcétera. Ya todo lo que ustedes necesiten entonces informar como un movimiento del personal. Le damos al botón cerrar y ahora vamos nuevamente entonces al botón de opciones y esta vez vamos a seleccionar movimiento mes. Aquí en movimiento mes tendremos entonces cuáles son los movimientos del mes que han sido asociados a este trabajador. Ustedes, como les comentaba anteriormente, tendrán la posibilidad de agregarlos de forma individual aquí en opciones o bien de forma masiva en la opción de movimientos. ¿Ya? Desde acá también tienen la posibilidad de eliminarlos si no corresponden o bien agregar alguno adicional si así lo requieren. Les voy a dar el ejemplo de la colación y de la movilización. Por ejemplo, existen conceptos de colación y movilización que se utilizan con el nombre de movilización o colación especial. Si ustedes quieren atribuir distintos valores de colación y de movilización a los distintos trabajadores, tienen que utilizar estos que llevan el apellido de especial, debido a que el sistema de esta manera les permite entonces incorporar el valor según corresponda por trabajador al asociarlo aquí dentro de conceptos. Supongamos entonces que este trabajador tiene una colación de 50.000 pesos por los 30 días trabajados. Aquí vamos a poner entonces cuál es la cantidad diaria del valor correspondiente entonces a la colación para que el sistema me gestione el cálculo según corresponda. Al registrar entonces la cantidad, yo le doy finalmente al monto de aceptar y ahí me va a quedar entonces registrado el movimiento del concepto que yo agregué. Aquí mismo en opciones tendré la posibilidad de hacer una consulta de liquidación. ¿Qué quiere decir esto?
La consulta de liquidación es una previsualización del cálculo de la liquidación de sueldo para cerciorarnos entonces de si está correctamente registrada la información de los conceptos, si la liquidación se está calculando de forma correcta o si necesito realizar algún cambio según corresponda. Acá mismo estamos viendo entonces la consulta de liquidación. Como les comentaba anteriormente, esto es una previsualización. No es en el mismo formato que la liquidación de sueldo que posteriormente van a poder visualizar dentro del sistema. Y acá mismo va a aparecer entonces la información de el detalle, por ejemplo, de las horas extras, que yo le asocié 5 horas al colaborador, la gratificación que la dejamos registrada dentro de la ficha del trabajador y la información entonces de la colación especial. Aquí ustedes tienen que ajustar el valor según corresponda. Es importante también que puedan revisar este detalle y realicen entonces los ajustes correspondientes según el cálculo de la liquidación de sueldo. Muy bien, entonces, como les comentaba, dentro del mismo botón de opciones tenemos otras posibilidades. Por ejemplo, visualizar ficha nos va a mostrar la ficha del colaborador sin la necesidad de que yo la edite. La opción de exportar ficha me va a permitir extraer esta misma ficha en un formato Excel, pero va a ser solamente esta ficha individual. En cambio, la opción que veíamos anteriormente en personal es una opción masiva para poder extraer todas las fichas de los trabajadores. En la opción de bloquear es para bloquear particularmente a este colaborador y en la opción de eliminar tendrás la posibilidad de eliminar la ficha de este trabajador siempre y cuando no se haya calculado ninguna liquidación de sueldo para él, ¿ya? Es importante entonces que consideren ese detalle para que no tengan inconvenientes posteriormente porque no pueden eliminar alguna ficha. Muy bien, ahora vamos a ver el último botón que nos queda pendiente dentro de este ítem, que es el botón de cálculos. Seleccionamos entonces el botón de cálculos. Vamos aquí a ver nómina selectiva, reprocesar personal y finiquitos personal. En la opción de nómina selectiva, ustedes tendrán la posibilidad de calcular la nómina selectiva de algunos colaboradores en particular. Por ejemplo, pinchamos acá, el sistema me dice liquidación del periodo, desea calcular. Si yo pincho en sí calcular, me va a calcular entonces la nómina según la selección que yo haya realizado anteriormente, ¿ya? Es muy importante eso. Tenemos que seleccionar primero entonces al colaborador para que se lleve a cabo la opción del cálculo de nómina selectiva. En este caso no lo vamos a llevar a cabo con esta opción, por ende no les voy a mostrar cómo se realiza, sino que solamente se los estoy comentando para que ustedes tengan el detalle de cómo se genera esto. En la opción de reprocesar personal, si ustedes, por ejemplo, están actualmente trabajando en el periodo de abril y se percatan que en el periodo de marzo había una diferencia en el cálculo de alguna liquidación de sueldo, ustedes tienen la posibilidad de reprocesar personal para reprocesar el cálculo nuevamente de un periodo que ya se encuentre cerrado, ¿ya? Esto no apertura el periodo, solamente calcula nuevamente la liquidación de sueldos según los cambios que ustedes incorporaron cuando ya estaba cerrado el periodo, ¿ya? Y por último tienen entonces la opción de finiquitos personal. Esta posibilidad la tendrán habilitada siempre y cuando ustedes tengan al menos una liquidación de sueldo calculada dentro del sistema, ¿ya? Es importante que aquí consideren entonces que al seleccionar al colaborador, mencionar el fin del contrato y darle al botón de aceptar, el sistema les va a mostrar un recuadro que va a venir entonces con la distinta data que deben completar ustedes y deben visualizar ustedes según el cálculo del finiquito del colaborador, en donde van a tener que mencionar cuál es la causal de despido, la información de la indemnización en el caso de que corresponda, etcétera, ¿ya? Desde ahí mismo ustedes tendrán la posibilidad de procesar el cálculo del finiquito y al generarlo
van a poder obtener el formato en PDF, ¿ya? También tendrán la posibilidad de cuando ustedes ya lleven a cabo la acción de cálculo del finiquito, de ver aquí en opciones un botón adicional que no aparece ahora porque no hemos calculado ningún finiquito, pero va a figurar entonces la opción de eliminar finiquito. Al ustedes eliminar el finiquito, tendrán la posibilidad de volver a calcularlo según corresponda. Y después de esto que acabamos de ver acá, vamos a irnos al botón de nómina para poder gestionar el cálculo de la liquidación de sueldo. Vamos entonces al botón de nómina, que es el que aparece al inicio, y aquí vamos a pinchar en el botón de generar nóminas. El sistema me pide entonces la confirmación de si yo necesito calcular la liquidación del periodo de enero de 2024. En el caso de que sea así, yo le doy al botón de sí calcular y el sistema me va a mostrar entonces este mensaje que ustedes están viendo en pantalla. El cálculo de la nómina se ejecutará de manera interna. Pueden seguir realizando acciones en la plataforma y una vez finalizado entonces el proceso se les va a enviar un correo electrónico para notificar que ya se calculó finalmente la nómina. Le damos al botón aceptar, el sistema va a actualizar esta página y nos va a mostrar que ya está en estado completada la acción del cálculo de nómina. Como pueden ver en pantalla, se desapareció el botón de cambiar parámetros que aparecía antes del botón de personal y ahora solamente me aparecen activas entonces todas las opciones del paso a paso para llevar a cabo finalmente el cierre del mes y pasar al periodo de febrero 2024. Acá es de suma importancia que puedan revisar las liquidaciones de sueldo antes de realizar cualquiera de las acciones que siguen, que es descargar el archivo Previred, generar centralización y finalmente realizar el cierre de mes. ¿Cómo pueden ustedes revisar las liquidaciones de sueldo? Dentro de la plataforma de Wigo tienen 3 posibilidades de poder ver las liquidaciones. ¿Cuáles son las 3? 2 de ellas se encuentran directamente aquí en opciones detalle, que va a ser entonces liquidación para poder visualizar todas las liquidaciones que fueron calculadas, o bien al final de la línea del detalle de los trabajadores aparece el botón de opciones. Si ustedes quieren ver las opciones, pinchan ahí directamente y van a ver la liquidación de sueldo de este trabajador, solo seleccionando entonces en el botón de imprimir. Este es el formato antiguo de liquidación de sueldo, ¿ya? Aquí van a poder ustedes ver entonces el cálculo de la liquidación y, como les comentaba anteriormente, van a poder verificar si se encuentra todo correcto según corresponde. De lo contrario, pueden hacer las modificaciones dentro del mismo botón de personal que veíamos hace un ratito. Vamos a volver atrás. Voy a cerrar esta página que se aperturó. Y aquí en opciones vamos a irnos nuevamente a detalle. Y esta vez vamos a seleccionar la parte superior en donde dice liquidación. Como les dije anteriormente, el sistema les abre entonces otra ventana en donde van a poder ustedes visualizar todas las liquidaciones de sueldo. Particularmente aquí solamente existe una, debido a que nosotros ingresamos solo un trabajador en el módulo de nómina de esta empresa. Ya vimos entonces 2 formas de poder visualizar la liquidación de sueldo. A continuación les voy a mostrar dentro de reportes cuáles son las otras posibilidades que tienen, ¿ya? Antes de eso, les voy a mostrar qué es lo que deben realizar ustedes para poder llevar a cabo entonces la acción de extraer el archivo Previred. Pinchan aquí en donde dice Previred y deben seleccionar cuál es la opción que ustedes necesitan para poder extraer el archivo. Por ejemplo, si ustedes quieren extraer el archivo general, que es de toda la empresa, seleccionan esa opción, le dan al botón de aceptar y ahí el sistema les va a descargar el archivo Previred. Si ustedes quieren extraer la información por atributo, que sería, por ejemplo, por centro de costo u obra, le dan a esa opción y el sistema les va a pedir que ustedes mencionen cuál es el tipo de atributo, ya sea cargo o bien centro de costo u obra, según corresponda, según lo tengan registrado, ¿ya?
Recordemos que los atributos de centros de costo u obras deben ser registrados dentro de la configuración definición de atributos y eso se ve en la capacitación número 1, ¿ya? En este caso, al darle al botón general, pinchar finalmente aceptar, el sistema me va a enviar entonces ese mensaje que ven en pantalla que dice que el archivo Previred se va a calcular también de forma interna y se les va a enviar un correo al finalizar. Es recomendable realizar la revisión de los datos entregados por el archivo, ¿ya? Acá mismo vamos a poder entonces visualizar la información del archivo Previred que se habilita el botón de descarga aquí mismo al costado, ¿ya? Antes de poder realizar cualquier acción, vamos a volver al módulo de nómina y aquí vamos a revisar que ya nos aparece el estado del cálculo de la nómina, ok, el archivo Previred también, y aquí también tendré la posibilidad de descargar este archivo. Y aquí en donde dice correlativo, yo no tengo nada, no me aparece ninguna información porque aún no he generado la centralización. Al llevar a cabo esta acción de centralizar, el sistema me va a mostrar entonces cuál es la centralización de remuneraciones, me va a indicar entonces el periodo y yo voy a poder cerrar entonces esta página para volver aquí atrás y ver finalmente que el sistema me otorgó un correlativo que es el número del comprobante de centralización de nómina. A continuación entonces tengo disponible la opción de cierre de mes para poder pasar al periodo de febrero 2024. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a ir entonces a reportes para que puedan conocer cuáles son los reportes que tienen disponibles por el módulo de nómina. Ingresamos en reportes, vamos aquí mismo y nos aparece nómina y nos salen varias opciones que son líquido a pago. El líquido a pago particularmente ustedes van a poder obtener un reporte que les va a mostrar el listado de los distintos trabajadores de la empresa y el sistema les va a mostrar entonces el detalle del valor líquido a pagar por cada uno de los trabajadores. Obviamente esto les va a mostrar información al sistema cuando ustedes ya tengan nóminas calculadas, así que mucho ojo con respecto a eso. También después del líquido a pago tenemos el botón de base de personal. En base de personal, ustedes van a poder obtener entonces la información de los distintos colaboradores con el detalle de cuál es la AFP, ISAPRE, etcétera, que esté asociada entonces a los distintos trabajadores. ¿Recuerdan que yo les comentaba entonces que existen 3 posibilidades de extraer liquidaciones de sueldo? Aquí está la tercera. En liquidación de personal, ustedes tendrán la posibilidad de poder extraer las liquidaciones de sueldo en formato PDF. Y también tendrán la posibilidad de extraerlas desde el periodo, por ejemplo, de enero a diciembre o de los periodos que ustedes necesiten. Seleccionan entonces ustedes al personal, le otorgan el cargo, aquí pueden darle a la opción de seleccionar todo y finalmente le dan al botón de consultar para que el sistema les muestre entonces las liquidaciones de sueldo. Aquí tendrán la posibilidad de imprimir para poder extraerlas todas, si así lo necesitan, o bien enviar liquidaciones por correo electrónico. Volvemos entonces al botón de reportes y acá tendremos el siguiente ítem que es libro de remuneraciones. Este libro de remuneraciones es un libro de remuneraciones que les va a servir más para forma interna de la empresa. ¿Por qué? Porque no es un libro de remuneraciones que es el que se envía a la dirección del trabajo, sino que es directamente el que pueden ustedes utilizar para la toma de decisiones en su empresa. Finalmente, tenemos entonces el ítem del informe previsional. En informe previsional, ustedes tendrán la posibilidad de encontrar el informe que es muy similar a el archivo Previred. En verdad, no es similar en formato, ya que el archivo Previred no es para nada legible, sino que este informe previsional tiene los mismos datos que ustedes van a poder enviar mediante la descarga del archivo Previred
a la plataforma de Previred, ¿ya? Así que esto lo van a poder utilizar para visualizar en detalle antes de generar entonces el envío de este archivo a dicha plataforma. Después de informe previsional tenemos entonces el botón de movimiento de personal, en donde nosotros tendremos la posibilidad de conocer cuáles son los distintos movimientos del personal para de esta forma tener entonces el detalle de si fueron registradas o no las licencias médicas según correspondían en el periodo de enero 2024, por ejemplo, si fue agregado el ausentismo, incorporaron todos los movimientos de personal que correspondían al periodo que ustedes necesiten revisar. Y después de esto tenemos entonces variación mes. Aquí en variación mes van a poder visualizar la información de la variación desde el periodo, por ejemplo, de enero a febrero, para así hacer un comparativo de cuáles son los valores de sueldo que tuvieron los distintos trabajadores en caso de que exista alguna variable, ¿ya? Y también tenemos después de este reporte el de movimiento mes, en donde también podrán visualizar el detalle de cuál es el monto de colación, de movilización, según el periodo que ustedes necesiten revisar. Finalmente, después de movimiento mes, tenemos entonces el ítem de certificados. ¿Recuerdan que yo les mostraba en configuración la definición de certificados? Muy bien, acá entonces en el ítem de certificados van a poder obtener finalmente los certificados con el nombre de los distintos colaboradores y con el detalle según corresponda a cada caso. Después de esto tenemos entonces finiquitos personal. Aquí el sistema les va a mostrar los distintos finiquitos que han sido registrados dentro de la plataforma y ustedes van a poder visualizar ese detalle desde ese reporte. Después tenemos el famoso libro de remuneraciones electrónico que se envía a la dirección del trabajo. Acá entonces el libro de remuneraciones electrónico nosotros vamos a poder ver por periodo estos libros, ¿ya? Es importante entonces que consideren, si no tienen detalle de la información del libro de remuneraciones, si quieren conocer un poco más de cómo se constituye, de cómo se genera, pueden ustedes acceder aquí en donde dice instructivo o suplemento DTE para poder entonces conocer un poco más de esta información, ¿ya? Y acá mencionan entonces el periodo y le dan a generar CSV, ¿ya? De esta manera, entonces, el sistema les va a otorgar el libro de remuneraciones electrónico que también se los va a enviar por correo electrónico. Vamos entonces atrás y acá nos vamos a el último reporte, que es el reporte configurable del módulo de nómina. Aquí, si ustedes necesitan revisar, por ejemplo, información de los costos de la empresa o algún detalle en particular, ustedes tienen la posibilidad de agregar la cantidad de reportes configurables que necesiten, que serían, por ejemplo, con información, si ustedes quieren filtrar por conceptos, le quitan el check entonces a todas las opciones anteriores, seleccionan solamente los conceptos, los pueden buscar por nombre de algún concepto, o bien seleccionar todos en el caso de que lo requieran. De esta manera entonces van a poder otorgar la descripción que ustedes necesiten al reporte para finalmente guardarlo y que quede registrado aquí para que lo puedan extraer cada vez que ustedes lo necesiten, ¿ya? Esta opción de reporte configurable fue generado para que ustedes puedan obtener la información que finalmente requieran desde el módulo de nómina, según lo que ustedes estimen conveniente para que les pueda servir entonces para la toma de decisiones. Esto ha sido entonces la sesión de capacitación del módulo de nómina y reportes. Voy a quedarme pendiente en caso de que existan algunas dudas. En la parte superior de la plataforma de Teams tienen un ítem que dice PIR, en donde pueden dejar sus preguntas para que nosotros podamos ir respondiendo según necesiten, ¿ya? Si tienen algún caso específico que quieran revisar, es necesario que sea reportado directamente por el chat de soporte
para que de esa forma nosotros podamos revisarlo con un mayor análisis. O bien pueden contactarse directamente con su ejecutivo para que les pueda ayudar con el caso que necesiten. También aprovecho la instancia de comentarles, mientras espero si llega alguna duda o consulta, que tienen aquí en la parte superior del sistema la opción de poder buscar respuestas. ¿Cómo accedemos entonces a nuestro centro de ayuda? Pinchamos ahí directamente en la lupita y el sistema nos va a llevar al centro de ayuda en donde podremos buscar respuestas por este filtro o si no, acceder a la opción que nosotros necesitemos. Por ejemplo, Ubigo Academy, en donde van a poder ustedes conocer todas las capacitaciones masivas que hemos realizado en este formato en periodos anteriores. Por ejemplo, la de marzo del 2024, enero, diciembre de 2023, etc. Si ustedes quieren conocer sobre algún caso en particular, pueden buscarlo dentro de aquí, o si no, también tienen la posibilidad de acceder a actualizaciones en donde van a conocer cuáles han sido las actualizaciones que se han generado a la plataforma de Ubigo. También aprovecho la instancia para invitar a todos los contadores a, si quieren recomendar a algún amigo, algún conocido o algún colega, la plataforma de Ubigo, tienen aquí la posibilidad de enviar sus referidos. Así que mucho ojo con eso porque tienen la posibilidad de llevarse una gift card de regalo. Así que los dejo invitadísimos a que puedan conocer un poco más de las funcionalidades del sistema en nuestro centro de ayuda o bien enviar referidos si así lo requieren. Perfecto, parece que no existen dudas. Parece que quedó claro todo lo de la sesión de capacitación. En caso de que no sea así, como les comentaba, si tienen alguna duda puntual, pueden comunicarse con los chicos de soporte para que los ayuden y los orienten con sus consultas. De lo contrario, se pueden contactar con su ejecutivo a cargo. Los dejamos entonces invitados a las próximas sesiones de capacitaciones que van a estar siendo informadas también por correo electrónico. Y les recuerdo entonces que esta grabación va a ser enviada a sus correos y también la van a poder visualizar en el centro de ayuda en Ubigo Academy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan muy buena tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad.